Amigos, somos Tres al Área, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. En esta ocasión, pues estamos decepcionados. Nunca esperábamos nada de ustedes y aún así logran decepcionarnos, dirían por ahí. Y de nueva cuenta, la selección mexicana lo volvió a hacer, amigos. Venezuela derrota al Tri 1-0 en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024 que se está jugando en los Estados Unidos. Cobro de penal marcado por Salomón Rondón. ¿Quién más si no era el Rey Salomón, el comandante del ataque de la Vino Tinto? Y bueno, pues el partido de México, si bien por lapsos dejó buenas sensaciones de lo que se buscó, de lo que se intentó, el resultado, por supuesto, que no acompaña al fútbol y además es consecuencia de una serie de toma de malas decisiones que, pues, por supuesto, terminaron en el resultado en el que finalmente culminó el encuentro. Así que vamos a darle a esta edición de Tres al Área. Como siempre, es un gusto saludar a mis compañeros en la mesa, al buen Santi Juárez. Santi, un gusto volver a saludarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Em, pues yo me imagino que todos estamos igual. Em, ya lo profundizaremos un poco más adelante, pero sí, primeras dos jornadas de la selección que dejan por lapsos buenas sensaciones, dejan buenos sabores de boca comparados a los sinsabores que fueron los partidos contra Uruguay y anteriores partidos amistosos. Sin embargo, se nota que aún hay cosas que le faltan a esta selección y pues todo esto consecuencia de un largo proceso en el que se han tomado distintas malas decisiones y que se han ido acumulando para terminar en fracaso en Mundial de Qatar 2022 y al borde del fracaso también en la Copa América 2024. Se le pinta complicado el camino a México. Tiene que ganarle Ecuador. No vale el empate, no vale la derrota. Tiene que ganarle Ecuador, una de las selecciones con posiblemente mayor talento joven ahorita mismo. Y si le gana, que primero con las patas podremos ganar ese partido nada más, pero si se llega a ganar ese partido, nos tocaría contra Argentina en octavos de final, otra vez de nueva cuenta contra la campeona del mundo. Entonces pinta muy complicado el camino para la selección y en esto termina. Este es el resultado de malas decisiones consecutivas. Y ahora saludo en la mesa a mi querido y estimado Manolo Herrera. Manolo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles a todos, eh, a toda la nación futbolera mexicana. Tal vez ellos no tengan el mismo gusto, pero la verdad es que antes de empezar con temas futbolísticos y algo amargos, quisiera felicitar a Santi que ya concluyó su nivel bachillerato de una manera más que, más que satisfactoria y quisiera darle una cordial felicitación. La verdad estoy muy orgulloso de lo logrado. Esperemos que vaya para más, ¿no? Subiendo en esas metas que ha podido ir adquiriendo. Y bueno, ya tocando temas un poco más realistas y amargos, de gente que al revés que Santi hace las cosas con las patas, pues bueno, ese resultado, ¿no? De tantas malas decisiones que se han tomado. Suena, la verdad es que suena algo malo que voy a decir, pero yo siempre he estado en contra del tema de los naturalizados. Creo que, y sobre todo no porque no tengan los derechos de ser mexicanos, sino simplemente porque creo que en el tema de México siempre lo hacen como diciendo, sálvanos. O sea, no puedo sacar a más jugadores, necesito que te nacionalices. No se me hace un tema como natural de que el jugador desee o esta cuestión, sino que es como ven y rescátanos. Y creo que Quiñones se convierte hoy en una víctima desagradable, sobre todo por una mala lectura que ya ha sido muy repetitiva de Jimmy Lozano.
creo que el planteamiento lo estaba platicando hace rato con Santi y me decía que el planteamiento original a como empezó el partido, la verdad es que a mí me impresionó, empezó jugando bastante bien la selección mexicana, pero es lo que le falta al Jimmy, el poder adecuar, ¿no? A eso que hizo bien el técnico de, de, de Venezuela que se da cuenta y busca variantes. Creo que el Jimmy se queda un poco paralizado y le falta ese saber adecuar, mover sus fichas. Y entonces, bueno, desgraciadamente a Quiñones le pasa mala factura, sobre todo la calentura, ¿no? Creo que ya nos lo había demostrado en una jugada anterior, cuando discute con Salomón, y en esa misma jugada, no sé si se acuerdan, él intenta encarar, pero lo intenta encarar en su calentura que traía en la cabeza, pierde el balón, se viene un contragolpe y Salomón manda ese tiro al poste. Yo creo que otro técnico, desde que ve que el jugador está caliente, porque Quiñones estaba tomando malas decisiones. De hecho, hubo una jugada antes que la televisión, uno de los narradores comenta, tomó 15 decisiones y las 15 la tomó mal. O sea, se ve que ya mentalmente estaba nublado, ¿no? Quiso hacer un sacrificio al ir a defender, pero se equivoca, ¿no? Obviamente no tiene el oficio, no siente una marca, y menos en la zona, o sea, yo creo que del torneo vemos a Quiñones defender una vez en ese espacio, ¿no? Todo un torneo o dos, pero no es un jugador que regularmente abarque ese terreno. Pero mi pregunta es, si no es un jugador extremo que sienta la marca, entonces, ¿por qué lo metes con un chico como Arteaga? Varias veces desde que empezó el partido contra Uruguay, no sé si se dieron cuenta, Arteaga quedaba vacío. O sea, se ve que él es de los laterales que necesita apoyo. Y ese apoyo no te lo puede dar Quiñones. Ahora también hay que rescatar el lateral que marca Quiñones. Qué bárbaro, ¿eh? Qué tipo tan... No le hizo una. O sea, una no le hizo. En todas las que pudo ocasionar Quiñones de peligro, fue porque enganchó hacia el centro y mandó el tiro o el tiro centro. Pero cuando intentaba desbordar a este muchacho, no le ganó ni una, ni una. Entonces, y estaba platicando ahorita con mi hermano y dice que tiene 21 años ese chico. O sea, nuestro seleccionado más joven, ¿quién será? Y no creo que ande en 21 años. Ese es el detalle. De Eso, hecho es el Cotorro González, tiene 21 años precisamente. O sea, es pero ¿dónde el más está? chavo. ¿Dónde está? O sea, yo creo que la verdad yo creo que para mí Jimmy no va a llegar a la Copa del Mundo, se los había dicho, y le falta muchísimo. O sea, quieren replicar con algo, lo conseguido por Argentina de colocar a Scaloni, un jugador, digo, un técnico joven pues fresco, ¿no? Pero finalmente él tenía una persona atrás como Menotti, ¿no? Conocedora, sabia, inteligente, pero Jimmy va solo y entonces no es lo mismo, o sea, si le hubieran puesto un Ricardo Antonio, un Ojitos Mesa, un un Tuca, un hombre, una persona, un Manuel Lapuente, sí entiendo, ¿no? Pero se ve claramente que Jimmy, o sea, no le da esas herramientas. Desde mi punto de vista, y ya por acabar este turno, los cambios reflejan que no le da una lectura al juego. O sea, Quiñones estaba nublado, ahí va. Yo creo que el cambio más natural en lugar de Quiñones era Alexis Vega, que para mí entra y juega muy bien. El cambio por Charlie Rodríguez, que empezó jugando muy bien, pero se fue desapareciendo y obviamente el ritmo del partido le pasó factura. Yo ahí hubiera metido a Chiquito Sánchez. ¿Por qué? Porque si vas a meter a Martínez de centro delantero, es un jugador que te baja el balón, que te retiene. Más
y si se dan cuenta, todos los goles de Chiquito siempre son él entrando, ¿no? Al área, pisándola. Y Martínez le pudo haber bajado una, dos, y Orbelín entró, bueno, aparte del gol, hizo una jugada, perdió un saque de banda, se veía muy desconcentrado Orbelín, el lado derecho Antuna no pesó nada, nada, tomó muy malas decisiones, Jorge Sánchez se ve que hace años que no juega, porque se ve fuera de ritmo, las decisiones que toma en el campo no son muy buenas, y cuando sacan al cachorro se ve más la debilidad del lado derecho. De hecho, ahí Soteldo es cuando empieza a pisar más, ¿no? Y se ve que Reyes, digo, o sea, en una se perfiló, yo no entendí por qué se perfiló así, no paró el balón, se la gana Soteldo, yo entiendo que quiere retardar la jugada, pero retardar es cuando vas 2 contra 1 y él tenía a sus compañeros atrás, él debió ir a apretar a Soteldo y por su físico, él hubiera ganado la batalla, ¿no? Reyes. Y sin embargo fue retrasando y casi que queda el 2-0. Entonces, la lectura, ahí tenías también al Piojo Alvarado que hubiera jugado en lugar de Antuna. Entonces, movimientos se pudieron haber hecho muchos, ¿no? Pero sí, la incapacidad de Jimmy, creo que cada vez que México sufre, queda más de manifiesto que no es un técnico para la selección mexicana. Bueno, retomando un poquito el tema del partido y el desarrollo en sí. Al principio, lo comentabas, Manolo, México empezó pues con un juego bastante vertical, muy al ataque. La primera llegada pues fue un tiro centro por ahí que el Chaquito Jiménez no alcanzó a llegar a cerrar la pinza. Se vio un México pues un poquito más dinámico, lo que hemos visto en los partidos anteriores, sobre todo contra Brasil y el primer partido de Copa América frente a Jamaica. Sin embargo, pues Venezuela sabemos la capacidad que tiene de manejar este tipo de situaciones adversas porque es a lo que se ha enfrentado en la última eliminatoria que se está desarrollando en Sudamérica y además era algo que ya había demostrado contra selecciones de mayor calibre, ¿no? Muchos periodistas sudamericanos al término del partido lo mencionaban, a ver, menospreciar a un rival como Venezuela es cometer un acto de suicidio porque es una selección que si bien era considerada la más débil de Sudamérica, ha mostrado mejoría con el paso del tiempo. Antes era una selección que quizás en este tipo de instancias se quedaba corta, no ofrecía competitividad, pero hoy tienes futbolistas como Soteldo, como el propio Rondón, como este chico Aramburu que Quiñones lo va a soñar toda la noche, me queda claro, como el portero, como Romo, que la verdad pues fue el héroe de la noche, porque hay que decirlo. Yo comenzaba con el comentario, es que México tuvo llegadas, es que México presionó, es que México buscó el gol. ¿Cuántas jugadas en ese lapso de 10 minutos, del minuto 70 al 80, no se dieron? Bastantes. La defensiva de Venezuela y el arquero, la verdad, mis respetos porque se mantuvieron ordenados, concentrados, y las que tuvieron que sacar las hicieron con uñas y dientes. Entonces, a mí me parece que también la prensa mexicana manejó de muy mala manera el ver a Venezuela como un rival al cual podías vencer para acceder al primer lugar del grupo, cuando pues la gente que sí sabe de fútbol, que no es tendenciosa, que se involucra un poquito más en el desarrollo del partido, estaba viendo que Venezuela viene en una evolución, en un proceso futbolístico encabezado por el Bocha Batista, que la verdad pues la tiene en el lugar que la tiene en su eliminatoria, a punto de clasificar por primera vez una Copa del Mundo. O sea, estamos dimensionando a una selección que más que ser un caballo negro, es candidata a ser una selección competitiva y que puede dar la sorpresa en instancias ya de eliminatoria a partir de los cuartos de final. Entonces, desde ahí creo que todos, tanto el aficionado que se dejó engañar por estas mentiras difundidas en otros medios de comunicación, y por supuesto los directivos de la federación, el cuerpo técnico y algunos jugadores, pues manejaron muy mal la situación y bueno, ahora
todo mundo lo hemos visto en redes sociales, pues está burlando, está mofándose de la derrota de la selección mexicana. A mi gusto, pues con toda la razón, porque la verdad, menospreciar a un rival como la Vinotinto me parece muy, muy poco profesional y sobre todo muy ignorante, ¿no? Para la gente que piensa que Venezuela es un flanecito de la CONCACAF. No estás jugando contra islas del Caribe que no tienen tradición futbolística. Venezuela lleva toda la vida eliminándose en Conmebol, enfrentándose a selecciones que han sido campeonas del mundo, que han dado a muchos de los mejores futbolistas de la historia. Y Venezuela también ha entregado jugadores talentosísimos. Hoy vemos en la cancha a Soteldo, que precisamente a partir de la salida del Cachorro Montes hizo lo que quiso por su banda. Los contragolpes de Venezuela en cada balón parado de México eran un dolor de cabeza. Tienes a un 9 de élite como Salomón Rondón, que gracias a Dios llegó al fútbol mexicano, quién sabe cómo, pero que sigue demostrando la calidad de futbolista que es. El partido pasado no metió gol, pero fue MVP porque participó en los 2 goles y dio una asistencia. Hoy el penal lo cobró de manera magistral engañando a Julio González, nada que hacer. Y además en todas las jugadas de peligro estuvo involucrado y pues ahí hay que apuntarle. 2 tiros a portería, uno al poste, otro que pasó muy cerquita, que pudieron haber significado un resultado mucho más abultado para la Vinotinto. Y bueno, históricamente, pues hablemos de Juan Arango, ¿no? Que lo tuvimos aquí en México también por azares del destino. O sea, menospreciar a Venezuela fue el primer error que cometimos los mexicanos antes de siquiera enfrentar el partido. Y por eso hoy a mí el resultado no me sorprende, no solo por lo que hizo la propia selección venezolana, sino por los errores que tanto hemos recalcado en este espacio. No sé ustedes qué piensen, compañeros. Inclusive no me acuerdo si fue en la previa de la Copa América, justamente decíamos, cuidado con Venezuela, cuidado con Ecuador, no son selecciones cualquiera. A lo mejor recordábamos hace 20 años selecciones como Venezuela o Ecuador y decíamos, ¿qué son Venezuela y Ecuador? Y pues justamente hoy es la primera vez en la historia en la que Venezuela le gana a México y ese es un reflejo de lo que significan ambos procesos. Venezuela fue creciendo, fue haciendo un proceso y desde jugadores experimentados como Salomón Rondón, como ya lo habían dicho anteriormente, que está en su segundo aire. Y jugadores como Cáceres, como Aramburu, como Romo, el portero, son jugadores que están en un constante crecimiento y que demuestran que no solo es necesario, pues, llevar a los mejores jugadores que tiene, sino también irles dando espacios, irles dando procesos, y eso es algo que desde hace mucho tiempo en México no se hace. Recuerdo que lo hizo el Tata Martino, pero lo hizo básicamente por obligación después de la pandemia y solo así se empezó con un nuevo proceso y fue a medias. Entonces, México no lo ha sabido aprovechar y no es que en México no haya talento. ¿Cuántos millones de mexicanos hay en México y no podemos sacar 11 jugadores que puedan representar competitivamente a la selección? Y no va más allá de los jugadores, porque muchos en Twitter, en Instagram andan, no que Santi, no que Quiñones, no que Charlie, no que Antuna, Jorge Sánchez, y van enlistando a los jugadores. Yo creo que sobrepasa más allá de un jugador en específico y inclusive del entrenador, que también me gustaría tocar el punto del entrenador porque Jimmy Lozano siento que es un entrenador con proyección, como Argentina seleccionó a Scaloni. Sin embargo, no le llega en el momento adecuado la oportunidad de dirigir a una selección y sobre todo con la presión que tiene encima, después de ser eliminado del Mundial de Qatar y después de tener un proceso malísimo con Diego Coca. Y pues en general la selección tiene que empezar de cero y lo tiene que hacer partiendo de las bases de lo que hay, porque ya no podemos empezar a construir ahorita a 2 años de tener un mundial en casa, a menos que de verdad se quiera, pues sí, echar a perder esta participación en el mundial. Y, y creo que todo se comienza a partir del planteamiento que se está haciendo en la Copa América. A ver, ya lo había dicho desde el principio del programa, tuvo buenos lapsos contra Jamaica, creo que
daba para un resultado más abultado de la selección y al final terminan pidiendo la hora y esa es otra de las cosas que el Jimmy Lozano debe mejorar porque es un partido que tenías controlado y al final Jamaica con 2 embates se te fue encima y acabaste pidiendo la hora. Y ahora contra Venezuela tuvieron un primer tiempo que a mí me pareció en el que no podías recriminarle a nadie, más allá de que Antuna nada más corría como loco, de que Jorge Sánchez se vio todo lo contrario a lo que se vio en el partido contra Jamaica, que eso es parte de las irregularidades de la selección. Yo recuerdo que en el partido contra Jamaica, sobre todo esa banda derecha, la dinámica entre Orbelín, Uriel Antuna, Jorge Sánchez, uno creía que iba a ser la base en la que México podía sujetar su ataque. Sin embargo, en esta ocasión fue todo lo contrario y fue parte de la lectura que se le hizo a Venezuela, porque hay muchas personas que dicen que los europeos y que los jugadores que están ahorita en selección pues tienen el síndrome, digamos, de Hugo Sánchez, ¿no? Que en Europa y en sus equipos marcan goles, son importantes. Cuando se lesionó Edson Álvarez, los aficionados de West Ham, propios aficionados ingleses estaban pues lamentando su lesión porque es un jugador que allá es valorado, allá es importante. Sin embargo, en selección, no sé si han visto comentarios sobre Edson Álvarez, pero todos son tirándoles pullas y pues cuando hay toda esta clase de sucesos, no va por los jugadores. Si hay varios jugadores que en tu equipo rinden bien y que la selección no rinden bien, pues no significa que son los jugadores los que están mal. Y eso se ve desde el momento en que Santi Jiménez lo pueden hacer funciones que no puede manejar él. Y, y lo estaba diciendo hace rato antes de comenzar el programa con Manolo, y es que Santiago Jiménez no es un delantero como Memote, y por eso Memote funciona tanto aquí y Santiago no. Santiago es un delantero que necesita o el balón al pie o necesita balones filtrados a la espalda porque es un delantero que sabe moverse a los espacios. No es un delantero que retenga la pelota. Me acuerdo en el partido contra Jamaica, Luis García ya tenía harto a Santiago Jiménez, lo tenía seco de decirle que no sabía retener una pelota. Pues esa no es la función de Santiago. Y lo hacía en el Feyenoord, pero porque tenía un bloque cerrado en el que tenía jugadores con los que asociarse rápido y pensar rápidamente a quién darle la pelota. Acá no le puedes dar 3 segundos para retener la pelota con 3 defensas cayéndole encima, esperando a que Uriel Antuna corra toda la banda, esperando a que le puedas meter un pase. Y en esta ocasión sí lo hizo y se notó la diferencia en ciertos lapsos del partido en donde Santiago abandonó un poco esa tarea de pivotear y empezar a asociarse más en la cancha. Y entonces toda esta acumulación de cosas y de problemas, ya no solo en lo directivo, sino en la dirigencia táctica, pues son resultado de algo que acabamos de ver hoy. Y es que México no pudo darle la vuelta al partido. Como decíamos, México arrancó bien en el primer tiempo, sin embargo, en el segundo tiempo ajustó muy bien el entrenador de Venezuela porque se dio cuenta que estaba perdiendo el medio campo y sacó un enganche para meter a un interior, a un doble pivote que acompañara. Y ya nos estamos embriagando con el pésimo accionar de la selección. Pero bueno, son muchas circunstancias. Nada, siento que por más que busquemos darle alternativas al Jimmy Lozano que las hay, pues solito se quiere poner la soga y pues bueno, en fin, no sé qué más quieran añadir ustedes. Mira, mencionaste varias situaciones interesantes que ahorita a ver si Manolo también las puede retomar. A ver, el otro día nosotros hablamos de esta supuesta reestructuración del sistema del fútbol mexicano, ¿no? Que hemos dicho que también es parte de los problemas que al final recaen directamente en la selección y por la cual te cuesta tener jugadores de calidad en tu propia liga y pues ya ni se diga exportar al extranjero, ¿no? Que pues ahora es aún más difícil de lo que de por sí ya era. Eh, en ese sentido, por ejemplo, mencionabas la diferencia en cuanto al estilo de juego al que está acostumbrado Chaquito y Memote. A ver, aquí en México todavía tenemos una idea arcaica de que al 9 le revientas el balón y la tiene que bajar como sea, aunque tenga 4 defensas colgados en la espalda y en el cuello y en los hombros. A ver,
Tú miras un partido de fútbol europeo, ya ni siquiera europeo, miras un partido de Libertadores, un partido de eliminatoria sudamericana, un partido de eliminatoria africana, un partido de eliminatoria asiática, son estilos de juego dinámicos, con balón al pie, a ras de suelo, que se construye a base de triangulaciones, de paredes, desarrollas el sistema táctico en base a cómo voy a realizar mis transiciones defensa-ataque, cómo voy a realizar los movimientos en la cancha, a modo de que el balón esté el mayor tiempo posible en el suelo y a mí me permitas desarrollar mis jugadas, desarrollar mi fútbol de manera pues más óptima. O sea, esto de jugar al pelotazo funciona a veces, pero perdónenme, es arcaico. Y ves otros estilos, otras regiones donde el fútbol se juega diferente y es agradable a la vista. En México todavía tenemos la idea de que el 9 te tiene que bajar los balones aunque mandes el pelotazo a la luna. Y por eso, es que Chaquito no retiene ningún balón. Claro, porque estás jugando en una liga como la holandesa, donde tienes jugadores extremos, volantes, que tienen la capacidad de asociarse muy bien y de filtrarte un balón, tirártelo al espacio, a la espalda del defensa, para que el delantero únicamente tenga la comodidad de llegar, si necesita controlar, y si no, simplemente empujarla de primera. ¿Cómo notas esa diferencia? Pues viendo a un jugador como Salomón Rondón, que jugó tantos años en Europa, que jugó en las mejores ligas del mundo, como en la española y en la inglesa, y en la inglesa muchos años, que si bien por su portento físico, por su estatura, por su musculatura, por la fuerza que tiene, te puede retener muchos balones, cuando necesita asociarse lo hace. Toca el balón, pivotea, se muestra, se sale de la línea, rompe el fuera, genera espacios. O sea, te muestra la clara diferencia no solamente de procesos, sino de sistemas de juego que hay en una selección que quiere trascender, que no está clasificada a la Copa del Mundo, que quiere clasificar, hacer algo histórico dentro de su confederación, y otra que tiene la comodidad de ser sede, muy entre comillas, porque solamente vamos a tener muy pocos partidos, que no se preocupa por la eliminatoria, que ahorita estamos dando patadas de ahogado de que no se nos dan los resultados por todos estos problemas que venimos arrastrando. Pero es que ya no solamente es la estructura del fútbol mexicano, ya no solamente es la incapacidad del Jimmy Lozano para dirigir a una selección que de por sí, dirigir a cualquier selección nacional, es una presión gigantesca porque tienes a tantas personas opinando de tu trabajo y esperando resultados de tu trabajo. O sea, la segunda silla más caliente en México después de la del presidente es la del entrenador de la selección nacional. Eso es una realidad y todos lo tenemos claro. O sea, la incapacidad del Jimmy, la incompetencia de los directivos, de los federativos, de los directivos de la liga, de verdad, no sé por qué siguen haciendo lo que hacen. Es increíble la cantidad de tonterías que se han mandado en la semana. Inclusive la Liga de Venezuela tiene ascenso y descenso. Aquí en México no tenemos ascenso y descenso. Y ahora ya los equipos van a tener que conseguir su plaza por compra de franquicias. Háganme el favor. Y después estamos llorando que por qué no le podemos ganar a Venezuela. Bueno, pues ahí tenemos los resultados. De todas estas cosas que ya hemos mencionado hasta el cansancio, pero que siguen sucediendo. Y hoy estás a 3 días de jugar contra una de las mejores selecciones sudamericanas del momento, que si te empata el partido, estás fuera. Estás fuera de la Copa América. Manolo lo decía en el programa anterior. Lo que están haciendo en la federación, en la liga, son patadas de ahogado porque saben que están a punto de cometer otro fracaso totote en la historia del fútbol mexicano. Mencionabas hace rato, Santi, Venezuela viene creciendo, es un proceso en el cual están mejorando, le han ganado a México por primera vez en su historia. Hace 8 años, en la última Copa América, en la cual nos fue como nos fue contra Chile, Venezuela te empató a unos. Hoy ya te ganó, ya te superó. No estemos llorando. Es la industria que consumimos, no ha tenido cambios,
todo ha ido para peor. Bueno, no estemos llorando. Al final de cuentas pasó lo que pasó, porque al parecer a nadie le importa el fútbol mexicano, aunque muchos digan que es prioridad, ¿no? Para muchas cosas. Una selección que a veces es menospreciada en la parte laboral por los entrenadores, porque mencionan que es algo menos divertido, ¿no? Pero a mí, al revés que a ellos, se me hace algo más complicado. Más complicado porque tienes muy poco tiempo para jugar, para prepararte, para conocer a tus jugadores. Creo que hay dos formas de armarlo. Una, bien, es como su nombre lo dice, que es una selección. ¿Sí? Es una elección de los mejores jugadores de tu país. Y por otra parte, lo que a mí más me preocupa es que hay jugadores en la selección que no son los mejores de nuestro país. Pero por otra parte, yo te entendería si dijeras, bueno, es que yo en mi sistema, como lo hacía la Volpe, por ejemplo, que decía, yo no llamo a Cuauhtémoc, es el mejor en su posición, pero en mi sistema no funciona. El problema es que tienes a Jorge Sánchez, que la verdad no es una crítica mala al jugador, pero no puedes convocar como mejor lateral derecho a una persona que no ha sido convocada por su propio equipo. O sea, yo entiendo que el negocio es volver a ponerlo en una vitrina para que el jugador se vuelva a vender y la persona que sea dueño de la carta, no sé quién sea, vuelva a recibir una comisión por esa nueva venta. Pero no puedes andar, ay, es que porque me maneja bien el vestido. Ay, es que o sea, no, dice Sati, o sea, es que Santiago no es para este tipo de juego. Pues se ve claramente, o sea, se ve claramente que Quiñones con Santiago no se complementan. El juego de Quiñones siempre fue tener a un hombre con otras características distintas a las de Santiago. Quiñones siempre brilló con Furch, porque Furch peinaba el balón, lo bajaba, le creaba el espacio y ya sabemos cómo pasaba, ¿no? Entonces, son características. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué juega esta selección? ¿No? El primer tiempo tiró varias diagonales, eso se vio bien trabajado, pero les voy a decir algo. Al equipo mexicano le cuesta un mundo salir. La salida le cuesta muchísimo. O sea, se ve que la parte que a Jimmy no ha podido elaborar una salida con protagonismo, clara, que tú digas, o sea, sale el equipo, ¿no? Entonces, esa parte de la salida para mí es muy importante, ¿no? Porque de ahí empiezas a armar tu juego, adquieres confianza, y si nos damos cuenta, por ejemplo, al no tener esa salida, sobre todo en los inicios del segundo tiempo, es cuando el equipo se complica más y el equipo contrario hace una lectura correcta de lo que pasó en el primer tiempo, como hoy lo hizo Venezuela, te cambia y tú no tienes salida y aparte estás frío y aparte tu cabeza está en 1000 lados llena de presión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es el armado de esta selección? ¿No? O sea, tienes porteros que, por ejemplo, Acevedo, desde mi punto de vista, no está en su prime. Ahí en su lugar yo hubiera puesto al chico de Pachuca, se me hace mucho más claro. Después observen, mandas a Huescas a un torneo que ni siquiera se ganó, no estuvo ni cerca de ganarse con la sub-23, siendo que las demás eran sub-20 o sub-21. Y en lugar de poner a tu mejor lateral derecho, que marcó a Quiñones también muy bien, y lo pones de lateral derecho. Ahora, en el medio campo, ¿a qué juego? O sea, intenta con Orbelín, pero luego intenta con el Piojo, pero luego intenta con... Pero la dificultad que yo veo en el fútbol
moderno, y a veces me lo pregunto, que tuve la oportunidad de jugar no a un nivel tan alto, pero es esa. Son jugadores que en selección europea, ¿cuántas veces se verán? Y llega y le dice el entrenador, a ver chicos, vamos a jugar un 4-3-3 y estos son los móviles. Y el jugador te la capta, ¿no? En México, desgraciadamente, no tenemos esas condiciones futbolísticas a nivel individual. Y siempre que hacía fuerte a la selección mexicana, el juego de conjunto, ¿sí? Y ahora no se ve un juego de conjunto. Aparte, no hay liderazgos, en la banca no hay liderazgo. O sea, a veces volteas a ver a Jimmy y sí está muy eufórico y muy positivo y todo, pero las herramientas en el juego dentro de la cancha no se ven. O sea, hoy fue México, se encimó, pero a veces tienes que entender conceptos. No porque metas, hace rato lo platicaba con Santiago, no porque metas 10 delanteros va a caer un gol. A veces, desde tu Al medio más campo, puro pues, estilo del Cuino. exactamente, a veces tienes que, a ver, si voy a meter otro medio, entonces saco a un defensa, pero ¿a quién saco? Ah, pues saco a este porque esto, pues este me puede dar salida. Ah, pero ahí está Sotelo. Ah, no, pues no, Reyes, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Ahora, hay mucho becado, ¿sí? O sea, yo no puedo creer que Reyes, con todo respeto, sea más que Guzmán y sea más que el chico Alexis Peña. Alexis Peña en el repechaje yo lo vi en el play-in, perdón, que es lo mismo. Yo lo vi marcar a Isdrisi y lo marcó muy bien lo marcó. ¿Sí? Y o hubiera puesto al mismo Víctor Guzmán, lo hubiera dejado. Pero volvemos a lo mismo. Entonces Víctor Guzmán va a llegar a jugar su primera Copa América a los 27 años, siendo que Venezuela en ese momento ya no va a estar Soteldo, va a meterle un chico de 21 años o de a lo mejor de 25, pero con dos eliminatorias de Conmebol. Y ahí, ¿quién va a estar? Víctor Guzmán, un vejertorio que apenas va a llevar su primera experiencia en selección. Ese es el detalle. No, o sea, a veces no importa si ganas o pierdes, como lo hacen los gringos. Los gringos llegó un momento que dijeron, sí, el siguiente mundial no vamos, y nosotros, no van a ir al mundial y todo. Y desde ahí, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. ¿Y quién es su base? Todos juegan en Europa. Pero aquí, ¿qué pasa? Ni juegan en Europa, ni fortaleces tu liga, porque fortalecer a la liga, no nos hagamos payasos, no solamente son los extranjeros. Fortalecer tu liga es tener una comisión de arbitraje independiente. Fortalecer tu liga no es decir, paramos un mes para ir a jugar un torneo bananero que tiene que ganar cierto equipo de Estados Unidos con ayuda de quién sabe qué. No, hacer protagonista tu liga no es tener esos, comerciales que a veces, esos narradores también que a veces yo no entiendo cómo los permiten. O sea, a veces prendes el fútbol y prefieres ponerle mute porque dices, o sea, y la verdad nos venden un producto. Yo no sé si ellos en verdad a veces leo las páginas, ahorita leí, es que si hubieran llevado a Henry y a Quiñones se resuelve. ¿Es en serio? ¿Ese es el diagnóstico? ¿Llevar a Henry? Henry llevaba, Henry, sí, a ver, llevamos Henry, Santiago, Raúl, y ninguno ha metido gol, nadie. Y ahora ya se sumó pobre del Memote, pero ahora se suma a esa valiosísima lista de no gol. ¿Qué te está diciendo eso? Que no hay generación de fútbol, no hay un planteamiento, Antuna por allá,
este, quitándose a 20, pero Jorge Sánchez pues, no ha sido convocado ni por equivocación en su club, pero lo tienes ahí, y del lado izquierdo Quiñones, y Quiñones con la Arteaga, no, o sea, por ejemplo, a veces, o sea, tú ves Quiñones que en su club, ¿no? Pasa a veces, se acerca el Maguito, o sea, ves ese juego de conjunto, pero ponen un lateral que no es tan bueno y le ponen un extremo que no va a bajar y si baja ocasiona penales. Y entonces el equipo se ve como cojo, pero ya se lesionó Edson Álvarez, entonces meto a Romo, pero ahora quién meto y, o sea, no se ve una planeación que dicen, ah, si pasa esto, tenemos a este. O sea, todo mete, digo, la última vez que estuvo Coca, hasta el mismo promotor estaba en el palco. O sea, ya la vez de Coca que fue, ¿cómo se llama el promotor de Bragarnik. Cholos? Ajá, ya estaba en el palco, o sea, ya se me hizo una falta de respeto. O sea, cuidando intereses y ojo, porque ya nuestros paisanos, de hecho, hay partidos donde ya empieza el grito, ya se desesperan. ¿Por qué? Porque pues también ganarse los dólares, pues sí está chido ganarse los dólares, pero cuesta, o sea, nuestros paisanos no van a jugar allá, van a chambear y sí se dan un gusto yendo a ver a la selección, pero también esperan un buen producto. Y si ellos se cansan, aquí me gustaría ver cuántos partidos de la selección contra esos partidos que juegan contra Surinam y esas Antigua y cosas, Barbuda. ¿cuántos de Trinidad esos y partidos Tobago. vas a llenar? No, y todavía Trinidad te compite, o sea, de repente son selecciones que dices, ¿de dónde carajo sacaron esta selección, no? Kazajistán, ya hemos visto amistosos contra Kazajistán, Australia, Nueva contra... Zelanda. sí, Y selecciones que ahí metes a tu competitivamente 11, no te aportan nada. ahí, ahí, ahí ya debes de empezar. A ver, Ochoa, ya no estás, papá, ahí va Malagón, pero ordenado. Por ejemplo, cuando entró el Chino Huerta, que la verdad a mí me sorprendió, siento que jugó bien, pero cuando entró, yo dentro de mí dije, ay, ¿dónde está el Chucky Lozano? ¿Por qué? Porque pues hay variantes, ¿no? O, y entonces haces esta como limpia de vestidor, pero le llamas renovación, pero tampoco es una renovación, y entonces haces una mezcolanza que da igual a este desastre que se llama selección mexicana. Y yo se los dije, el Jimmy Lozano no va a llegar al mundial. A ver, yo quiero hacer varios apuntes tácticos porque fue interesante esto de que la construcción de juego y todo esto. Yo considero dos cosas con respecto a la selección mexicana. Una, no basta tener un peso pesado en el banquillo. El fútbol cada vez es más especializado, el fútbol cada vez es más complejo. Ya lo vimos en la liga, con Anselmi, con Jardín, con Almada, con Gago, con Paiva. Hay una serie de enormes entrenadores que están llegando y por eso los sudacas, como le dicen, están triunfando tanto también en el fútbol mexicano. Segunda, no basta con tener a los 26, en este caso mejores, las superestrellas de cada país. No basta, porque ya lo vemos con Inglaterra. Le bastó para pasar de panzazo el grupo, pero ahorita, y le tocó una llave fácil, pero si pasa de octavos le toca a Italia seguramente. E Italia no es cualquier cosa. Entonces, no significa que llevar a tus 26 mejores jugadores es significado de éxito. El fútbol va de la mano con llevar a buenos jugadores, pero que según tu sistema, según tu metodología y según lo que ves en los entrenamientos, se acoplen a lo que tú requieres. Y eso es algo que el Jimmy Lozano nunca ha entendido desde que llegó a la selección. Y que me sorprende porque en los Juegos Olímpicos de Tokio lo había hecho bastante bien.
No llevó a los grandes jugadores ni a los grandes nombres. Los tres jugadores de más de 23 años que llevó sorprendieron porque no eran las grandes figuras, a excepción de Memo Ochoa. Sin embargo, aquí parece que en esta selección es un popurrí de jugadores en donde cada quien va por su lado. Y se supone que Jimmy Lozano fue a varios partidos de la liga y eso solo me deja ver una cosa y es que el análisis no lo están haciendo bien, más allá del análisis que hicieron hoy en el partido contra Venezuela. A Charlie Rodríguez yo he visto que mucha gente le tira porque no aparece, no hace nada, no sé qué, y más allá del número que lleva, que es el 8. Yo he visto al Cruz Azul bastante, sobre todo porque me gusta mucho cómo está jugando el equipo de Martín Anselmi y después de ver todos los despilfarrazos de fútbol y el cáncer visual que vimos de Joaquín Moreno, del Tuca Ferretti y demás. A Charlie Rodríguez no lo puedes poner de 10. La mejor posición de Charlie Rodríguez justamente es como un contención. Y ahí va retomando lo que decía Manolo. Lo primero y lo básico y lo fundamental es la salida de balón, porque ahí empiezas a generar confianza. Y lo mejor que hace Charlie Rodríguez es darle salida de balón al Cruz Azul. Creo que todos tienen posiciones fijas en Cruz Azul, a excepción de Charlie Rodríguez, porque es el único, sumando por ejemplo a Piovi o a Salcedo, que luego son los que salen a darle superioridad numérica a Cruz Azul, es el único que está flotando para darle salida de balón al equipo. Y acá pones a Luis Romo, que es un jugador lento, es un jugador que es muy bueno para tener lectura de juego, pero que el punto máximo de Romo en Cruz Azul fue integrándose al ataque, siendo un ofensivo más. Y a Charlie Rodríguez lo pones a hacer todo lo contrario. Y ya vemos una volea que la mandó para afuera, un cabezazo que quedó flojo, pases que iban al borde del área que terminó fallando. Entonces, yo en primera eso. Segunda, creo que está desaprovechado también Uriel Antuna. O sea, tienes en la banda derecha a Charlie Rodríguez y Uriel Antuna que tanto funcionaron en Cruz Azul y aquí no puedes hacerlos conjuntarse bien. Luego, la siguiente, yo creo que sí hubiera ayudado Henry Martín. Al menos, pues es a lo mejor no para titular, porque en 2 años, pues va a llegar con 32 años y para qué queremos seguir repitiendo el mismo proceso de llevar a jugadores veteranos que nada más te duran un mundial y suficiente. Pero si estás viendo que en el América funciona tan bien Julián Quiñones con Henry Martín, aprovecha esa variante táctica y en vez de querer nacionalizar a Fidalgo, busca jugadores que se adapten a tu estilo de juego y que les hagan llegar balones a Quiñones y a Henry Martín. Henry Martín es otro perfil distinto al de Santiago Jiménez y al de Memote Martínez. Es un jugador que más que 9 parece 10 y eso es algo que aprovecha bastante Julián Quiñones porque desde la banda se integra al área. Y es ahí donde más destaca Julián Quiñones en el juego directo. Entonces busca gente que se pueda asociar con Henry Martín, que pueda encontrar en la espalda a Quiñones. Se supone que para eso vas a todos los partidos de la liga, porque ahí puedes encontrar variantes tácticas y ahí puedes encontrar situaciones que favorecen. Y ya de perdida, si no sabes, y el japonés que tiene de asistente, que yo creo que debe estar hasta el gorro de Jimmy Lozano, no sabe tampoco, también tienes el apoyo de los entrenadores y se supone que hasta los propios entrenadores sudamericanos, hasta Paiva dijo que el desarrollo a los mexicanos juveniles está siendo mal hecho y que por eso él por su cuenta ya está empezando a ver jugadores mexicanos que están trayendo al Toluca. Tienes el apoyo de los entrenadores, puedes acercarte y decirles, oye, ¿qué onda con este? O puedes ir a los entrenamientos, no es ningún tipo de pecado. Y más en una selección en la que justamente la presión te va superando poco a poco con respecto a los malos resultados y que quieres ver un buen estilo de juego. Ahora, lo del Jimmy Lozano en cuanto a variantes tácticas, lo vimos en el partido contra Jamaica. Jamaica se te vino encima y es una selección que durante todo el partido estuvo atacando de la misma forma y no supo cómo responder. Mijail Antonio hizo pomada a Johan Vázquez y ahora, a diferencia de este partido, pues supo contener bien a Salomón Rondón y eso me sorprendió bastante. Sin embargo, todo el segundo tiempo, desde que salió César Montes, lo atacaron de la misma forma. Repito, sacaron a un enganche y metieron a un interior porque vieron que justamente México le estaba ganando la partida a partir del medio campo y aprovechó que Charlie Rodríguez estaba ya un poco bajo en nivel físico y metió a un contención que es muy bueno y que ha mostrado muy buenas cosas como Cáceres, que está en el Toulouse, ahí en Francia,
y le dio compañía al otro contención. Bajó a Salomón Rondón para que pudiera hacer lo que hace en Pachuca todos los partidos y encontró a Soteldo solo porque Jorge Sánchez iba como cabra loca, porque Uriel Antuna iba como cabra loca, porque Orbelín iba como cabra loca y porque Alexis Vega iba como cabra loca y todos iban igual. No es atacar a lo tonto, es saber cómo atacar, es ser tiempista. Y eso es algo que va de la mano con no basta ser un entrenador de peso. Lo vimos con Joachim Löw en Alemania. Ya cuando no le dio, por más que seas un entrenador de peso y de renombre, si ya tus variantes tácticas no dan, ya no eres ya no eres redituable en el fútbol. O te actualizas o te quedas. Como el mismo Tuca Ferretti, que ya desde su paso por Juárez ya se andaban viendo cosas medio cuestionables y que en Cruz Azul no se le vio absolutamente nada y por eso acabó en ESPN. O sea, así funciona el fútbol. Y no es mala onda decirlo, porque son cosas que México tiene que mejorar a partir de lo táctico. Pero es increíble como varios de nosotros nos damos cuenta y el Jimmy Lozano no se puede dar cuenta de todas estas acciones que van progresando y que al final México se disparó en el pie solito, porque Venezuela no estaba atacando como lo estaba atacando México y que al final, por una desatención que justamente se hizo a partir de la variante táctica, Quiñones terminó cometiendo el penal, Rondón lo terminó metiendo y que México, al tener la presión encima de que ya estamos perdiendo el liderato, ya se nos está yendo la Copa América, otra vez viene la presión encima, nos toca Ecuador, que espero de verdad de Dios que no subestimen a Ecuador porque por más de que sea Ecuador, es una selección que trae muy buenos talentos. Hoy Kendry Páez mete gol con con Ecuador y tiene apenas 16 años. Es una de las joyas que sacó Martín Anselmi junto a William Pacho, Piero Hincapié, que ahorita están en el Bayer Leverkusen, en el Eintracht Frankfurt. Ni qué decir de Moisés Caicedo, uno de los fichajes más caros en la historia de la Premier League. Tienen a muchísimos jugadores, Gonzalo Plata, y podemos seguir, y la lista sigue y sigue y sigue. Y entonces ahora hay que cruzar dedos para ir contra Ecuador por un error, por una desatención que se le cometió y que también estuvimos cerca de que por un error y una desatención táctica para empezar y en segunda de mentalidad, de falta de confianza, nos también nos sacara el partido Jamaica. Entonces, muchos problemas en el banquillo de la selección mexicana. Yo veía a Dulio Davino muy convencido con el Jimmy Lozano, no sé ahorita mismo, pero tampoco hay muchas soluciones allá afuera. Cuando las tenían, no las supieron aprovechar. Yo siento que eso de Marcelo Bielsa fue un error, pero error enorme, fue delincuencia, es para meterlos a la cárcel. Mira la diferencia de Uruguay, de la de Diego Alonso a la de Marcelo Bielsa, y son prácticamente los mismos jugadores. Es enorme la diferencia. Pero a ver, le voy a A ver, hacer dos mira, preguntas a Martín y quiero que desde ahí parta Martín. Y está muy bien lo que comentas, Santi. A mí me preocupa que no, ¿por qué no fue el Jimmy, el Chucky Lozano? ¿Por qué no fue convocado? Hubo unas declaraciones donde Chucky Lozano mencionó que se equivocó el Jimmy en su planteamiento táctico. Y todos empezaron a decir, es que esas cosas se hablan en el vestidor y esas cosas. El Chucky Lozano, ¿dónde ha jugado? O sea, la verdad para mí, creo que a veces como cuando eres jefe y si no tienes el liderazgo suficiente, no le puedes decir a Henry Martin, oye, mano, te voy a convocar, pero no vas a ser titular. Entonces, necesitas tener carácter para decirle a Ochoa, ¿qué crees, viejo? Pues la verdad te llevo para que hagas grupo, pero ya estás bien Betabel. Entonces ya no vas a llegar al siguiente mundial y tengo que ir probando a tu relevo. Entonces creo que eso de quitarle esos jugadores a Jimmy fue como, ay, te ayudo a que tú no te metas en problemas y tú no hables con ellos. Esa es una. Y dos, Sandy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tú crees que Bielsa, que Anselmi, que el técnico de Pachuca se iba a dejar, oye, tenemos que nacionalizar a Quiñones.
porque sabes que no juega bien la selección. Y lo vamos a meter para que yo lo pueda vender a Arabia. O sabes que vamos a nacionalizar a Fidalgo a ver si ya se la hace jugar en la grande de España. O sabes que tienes que llamar a Reyes porque juegan en la América. O sabes que tienes que llamar a Jorge Sánchez porque para ver si ahora sí lo compra Cruz Azul porque ya lleva tiempo sin jugar. O sea, esos técnicos te van a decir a la federación, ah, sí, ajá, sí, jugamos contra Kazajistán el siguiente, ajá, sí. Esos técnicos no te van a permitir ese mangoneo. O sea, jamás en la vida. A ver, lo de Kazajistán lo decimos porque es una selección para nuestro fútbol desconocida, pero hay que recordar que se elimina en Asia y la eliminatoria asiática es la segunda más difícil del mundo después de la africana, en cuanto al nivel de las selecciones y la gran competitividad que se ve en Asia, Que ahora para que estamos no a se su nos nivel. ofenda. No, estamos incluso más bajos ahorita, No la puede verdad. ser, pero a lo que Pues voy no, es que viene Brasil, viene Uruguay, y ya sales con tu jalada del cambio generacional cuando tuviste para hacer los 7 años antes, y entonces, o sea, y eso, Almada, yo no sabía, tú sabes, bueno, tú sí debes de saber, su hermano es el encargado de las fuerzas básicas de Pachuca, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa lo que dice Santiago? Y eso Ricardo lo ha dicho muchas veces, la Volpe. Tú ves jugar al Barcelona juvenil y juegan al modelo de Cruyff. Y entonces suben a la primera división y juegan a lo de Cruyff. Y todas sus fuerzas básicas juegan a lo mismo. Tú ves el Pachuca y, y sus divisiones menores juegan a lo mismo, a ser muy agresivos al frente. 4-2-3-1 es institucional. En Pachuca todas las fuerzas básicas juegan 4-2-3-1 y cuando Almada Pero juega es con Pachuca juega 4-2-3-1. es el único lugar donde se ve eso, Martín, en Pachuca. Porque Bueno, todos los entonces, ¿por demás, qué no se replica en los demás clubes del fútbol oh, mexicano? pero ahora, por ejemplo, el Cruz Azul ya lo está haciendo Vicente Sánchez, tanto que él preparó al equipo con, con Wikidios, la muertiña, No, y lograron y aparte, cosas importantes. no, y se vio en los amistosos, porque los amistosos era sub-23 y jugaban igual a como juega el primer equipo. Claro, pero el detalle es ahí que tú tienes al Mazatlán sub-19, sub-21, juega una cosa y el Mazatlán grande juega otra cosa. Y entonces cuando debutas al chavo, el chavo te dice, es que ¿sabes qué? Yo en fuerzas básicas jugaba 4-3-3. Sí, güey, pero aquí me vas a jugar 5-4-1 catenacho puro. Oye, pero pues yo no sé jugar al catenacho puro. Ah, pues entonces no me sirves. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el técnico le dice al presidente, oye, este cuate baboso no sabe jugar más que en 5-4-1. Vamos a Argentina, vamos a ocupar un chavo que me juegue 4-3-3 como yo juego. Y ahí viene el problema. ¿Sí? Porque o sea, México no tiene un modelo a lo que juega, ¿sí? No, y a ver, retomando las preguntas, tú decías, bueno, ¿dónde ha jugado el Chucky Lozano y por qué él puede hacer ese tipo de comentarios? El Napoli, el PSV Eindhoven. Discúlpenme, pero pues él está a otro nivel. Ahorita para mí no fue una decisión tan acertada el aceptar ir a la MLS. Para mí es un retroceso espantoso en su carrera, más por el tipo de jugador que es y porque aunque no tenía los números que alguna vez llegó a tener en la Eredivisie, por lo menos tenía la regularidad y seguía siendo una de las piezas importantes del equipo. Entonces, a mí no me parece una decisión pues acertada, sensata, y bueno, pues ahora tendremos que verlo en el fútbol estadounidense a partir pues ya del próximo semestre y de ahí hasta el siguiente año por el calendario de los gringos, pero bueno, cuestión de su fútbol. Para allá vamos, desgraciadamente para allá vamos y no es algo que evolucione al nuestro. A ver, es que es algo que yo decía, ¿por qué Almada no llegó a la selección? Porque todos sabíamos que Almada no se iba a prestar a los manejos que tiene en selección.
Él está en Pachuca y no se fue de Pachuca cuando le vendieron a toda la plantilla porque dejó muy claras sus cláusulas. A ver, a mí me cumplen con esto y yo me quedo en Pachuca y sigo el proceso. Y si quieren, ganamos títulos el próximo año y me venden a la plantilla otra vez, pero ya después de que me dejen trabajar. Pero por lo menos él fue claro. Bielsa, ¿por qué tuvo la cercanía con Grupo Pachuca, que fue el grupo de dueños del fútbol mexicano que intentó traerlo a la selección mexicana? Porque sabía que existía una continuidad en el proceso en Pachuca de formación de jugadores, que había cosas buenas del modelo del Grupo Pachuca que se podían replicar en selección, precisamente hablando de temas ya más estructurales del sistema de juego. Yo lo mencionaba con el tema de Santi. ¿Por qué Santi no te puede bajar balones? ¿Por qué no te puede retener? ¿Por qué no es ese 9 al cual le puedes tirar pelotazos y te hace maravillas y malabares para controlarte un balón y jugar de poste? Porque vuelvo a lo mismo. Santi acaba de hacer un apunte que yo también concuerdo y me parece muy, muy acertado en cuanto a las deficiencias. Lo decíamos, a ver, ¿por qué si Charlie tiene tanta salida jugando en Cruz Azul y es un contención que te da salida, que te da distribución de balón y que te da control del medio campo en posición? ¿Por qué no lo utilizas en esa posición? ¿Cuáles son las salidas de México? Cuando no se reviente el balón a la nada, porque el Chaquito no te va a ganar balón y lo único que vas a hacer es regalarle posesión al rival, se intenta salir jugando siempre por las bandas, sobre todo más por la derecha, por lo que mencionábamos de Antuna y Jorge Sánchez. Pero ¿qué pasa? Lo que dice Santi, se van como cabras locas, se pierden de la posición. Uno por querer hacerle la pasada y que le filtre se va como loco. El otro no hace el recorrido defensivo y se queda parado ahí papando moscas a ver quién hace su trabajo. Descuida la zona y se pierde el balón. Y para empezar la salida ni siquiera sale bien. ¿Cuántas veces no le vimos a Jorge Sánchez controlar el balón orientado hacia la banda, dejar llegar la presión del rival y ya cuando quiere tocar pierde el balón? O se va al saque de manos o se lo regresa a la línea defensiva del rival. O sea, son apuntes tácticos tan básicos que un aficionado que no tiene un título de director técnico de la federación, que no tenemos cursos, que no tenemos el papelito, por así decirlo, nos damos cuenta porque al menos entendemos el juego, nos gusta el juego y aprendemos de él. Y nosotros sí lo vemos y ellos no. La gente que está en el banquillo no. Decías, el japonés está hartando, claro. O sea, si estás viendo que puedes tener variantes que te pueden funcionar, si estás viendo que tienes un jugador como el Chiquito Sánchez que te puede llegar en segunda línea y generarte peligro aún más que un centro delantero, ¿por qué no lo metes cuando ya estás surgido de gol, cuando ya vas abajo en el marcador, cuando estás viendo que el Chaquito no te retiene ningún balón? Metes al Memote Martínez que más o menos se adapta a tu estilo de juego. Bueno, mete al Memote, pero ponle a gente, o sea, bueno, Quiñones que pues, desapareció, o sea, yo no entendí lo de Quiñones que quiso hacer. Pero metes al Pero, a ver, Memote y ¿a quién le pones a sentar? ¿Antuna? no, pero a ver, O sea, no es nada en busque, a contra de ver, Antuna. Hizo un gran torneo. Pero, a ver, meto al Memote, que es su fuerte, la cabeza. ¿Qué le tengo que garantizar al Memote? Centros. centros, ¿Quién centra? Alexis Vega y el Piojo Alvarado. Para mí tienen un estupendo toque de balón los dos. sí, Ahora, sí. si voy a jugar así, Para mí Vega Char- desperdiciado, ¿eh? Vega Charlie está se siendo me... desperdiciado. Ah, pero Quiñones a fuerza tenía que estar por el lado izquierdo. No lo respetes. O sea, si está No. jugando mal, se llame como se llame, estás jugando mal, te vas a la banca. Y Y eso responde a la primera pregunta que me hiciste. La soberbia del entrenador de la selección nacional. A ver, es la diferencia de proyectos. Tú pusiste el comparativo con Uruguay. Bielsa se está metiendo a los potreros, se está metiendo a los equipos de la tabla, de la parte baja de la tabla de la liga uruguaya, que de por sí es una liga que solamente se juega entre dos y cuando alguien se ilumina entre tres, y eso ya es decir mucho, pero se está metiendo a lugares en los que ningún director técnico del fútbol mexicano de alto nivel se metería. Ya ojo, lo Santi, vamos con la ojo, Tint. convocatoria de Walter Domínguez. A ver, tú mencionas, bueno, si tenemos las herramientas,
dispuestas de los entrenadores como Paiva que dicen, ¿saben qué? Yo me di cuenta de esta problemática, estoy empezando a trabajar en esto, ¿qué le parece? A ver, no, el entrenador de la selección es tan soberbio. Pero a mí me preocupa que sea soberbia, ¿eh? No creo que sea soberbia, creo que es falta de conocimiento. O sea, es falta de Mira, conocimiento. no creo que sea falta de conocimiento, porque eso mismo fue aplicado en los Juegos Olímpicos. Tú lo mencionaste, el Jimmy Lozano planteó partidos de manera excelente, a la altura de los rivales a los que se enfrentó. Demostró capacidad para enfrentar escenarios de eliminatoria contra rivales difíciles, contra equipos muy dinámicos como Corea o como Japón, contra Brasil, que pues sea la categoría que sea, es Brasil. Y entonces, ¿por qué no está replicando eso en selección? A mí no Po- me parece que po- sea por desconocimiento táctico, por desconocimiento Siento, del juego. A mí me ¿sabes parece que es qué? por soberbia. ¿Por qué le funcionó? Porque es diferente entrenar un chico. Un chico que apenas acaba de llegar a selección olímpica, tú le dices, ve y trota 20 horas y va a trotar. Pero quiero que le digas a Ochoa, hoy no juegas, juega Malagón. ¿Perdón? O sea, yo no vine de aquí de la esquina a ver a Malagón. Y ahí es donde yo creo que Jaime no está para este puesto. Y, y les voy a decir algo. ¿Qué equipo? Bueno, ustedes no se han de acordar. Yo ya tengo más años. El Cruz Azul de esa Libertadores fue el que logró que México fuera al Mundial. Se dieron cuenta que, puta, tráete estos cuates que están jugando bien. Ah, están chavos, no hay pedo. Es Melvin Brown, La Vitola, Norberto Ángeles, y tráetelos y vamos a ir al Mundial. Después, cuando fue lo del famoso cabezazo de Moisés, ¿a quién llevó el piojo? A la América. A la América. Entonces, como dice Santi, a ver, si en el América funciona bien la fórmula, Quiñones, Henry Martín, no entiendo para qué impongo a Santi.